estudiantes del primer semestre de Ingeniería de Mantenimiento de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Y a continuación les vamos a hacer una breve descripción sobre temas que tienen que ver con las derivadas en la materia de cálculo. Y yo les voy a hablar sobre el crecimiento y el decrecimiento de una función en un intervalo dado. Nos dice que para ver si es una función creciente debe ser a menor que x y menor que b. La derivada de la función tiene que ser mayor que 0 y así podemos determinar que la función es creciente. Bien, para determinar la función decreciente es que a sea mayor que x, a menor que x y menor que b. Y en la función, la derivada de la función tiene que ser menor que 0. Y así determinamos que la función es decreciente. Con eso vamos a resolver un ejercicio a continuación. La función que vamos a resolver es y igual a 1/3 x al cubo más x cuadrado más 1. Le derivamos la función. Sería para tenerle lo más simplificado posible, vamos a hacerle bien. Aquí vamos a determinar si y' sea positivo y y' negativo. Con esto también nos ayudamos con lo siguiente. Bueno, ahora vamos a ver los máximos y mínimos de una función f de x. Ya, una función f de x puede tener un punto más grande y un punto más pequeño, los cuales se les llama respectivamente punto máximo y punto mínimo absoluto. Ya, en esta gráfica podemos ver la gráfica de una función en cual observamos que en este punto la función es creciente en este intervalo. Al llegar y decrecer inmediatamente, este punto se convierte en el punto máximo absoluto. Ya, y vuelta en el caso de acá, la función en este intervalo es decreciente. Al llegar a este punto empieza a ser creciente. A este punto se le llama como punto mínimo absoluto. Ya, para calcular estos puntos vamos a proceder al criterio de la derivada. Para eso tenemos un ejercicio, una función x al cubo entre x menos 1 al cuadrado. Ya, al calcular la derivada obtenemos que f' de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado sobre x menos 1 al cubo. Ya, al tener la primera derivada, esta la igualamos a 0. Esto sería igual a x al cubo menos 3x al cuadrado entre x menos 1 al cubo. Ya. Al tener esto damos valores mayores y menores a la variable independiente, valores cercanos, de los cuales tenemos que x será igual a 0 y x será igual a 3. Ya. En la tabla, en la recta numérica, podemos observar que en el punto crítico x igual a 1 no existe un máximo, ya que 1 no está dentro del dominio, pero en el punto crítico x igual a 3 sí existe un mínimo, y para conocer el punto exacto reemplazamos el punto crítico en la función original.
nos quedaría 3 al cubo entre 3 menos 1 al cuadrado. Esto nos da como resultado 27 cuartos. El punto donde se encuentra el mínimo sería el punto 3,27 cuartos. A continuación vamos a hablar acerca de la concavidad y la convexidad de una curva. Se dice que en una función f de x, que al obtener su segunda derivada es una figura cóncava cuando es mayor a 0, es una figura convexa y su signo será positivo. Y al obtener su segunda derivada, su valor es menor que 0, es una figura cóncava y va a tener valores negativos. En estos ejemplos vamos a encontrar también puntos de inflexión. Un punto de inflexión es aquel en el que hace que a la función cambie de ser de una figura ya sea convexa a cóncava o de cóncava a convexa. Para ello, a continuación vamos a determinar un ejemplo. Nos da la función f de x es igual a x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 2x más 4. Nos pide determinar su convexidad y su concavidad. Para ello, continuamos a hacer lo siguiente. Analizamos su segunda derivada. Primera derivada, menos 6x más 2. Sacamos su segunda derivada. (12x al cuadrado menos 6). Al obtener su segunda derivada, lo que vamos a hacer a continuación es sacar sus puntos de inflexión, es decir, esta ecuación de aquí vamos a igualar a 0. Despejamos x. Al obtener desde aquí, como sabemos que es una raíz, va a tener dos soluciones posibles, una positiva y otra negativa. Al encontrar esos puntos críticos, lo que vamos a hacer a continuación es determinar mediante una gráfica para saber si desde un punto su función va a ser cóncava o a convexa o viceversa, de convexa a cóncava. Para ello vamos a analizar y a representar con unos números en la segunda derivada, en la cual nos permitirá encontrar su inestabilidad de la gráfica. Hacemos una gráfica que va desde menos infinito al más infinito. Sus puntos críticos serían menos 1 raíz de 2 a 1 raíz de 2. Esos valores tienen una aproximación de menos 0.7 a 0.7. Para ver si su figura es cóncava o convexa, vamos a coger uno de los valores que se encuentra en cualquiera de estos tramos y reemplazamos en la función. Para mí cogemos el número 0. Cogemos el 0 que se encontraron por aquí y reemplazamos. Vemos que el resultado es un número negativo, lo cual nos dice que entre el punto
menos 1 raíz de 2 a 1 raíz de 2, su curvatura será una figura cóncava y tendrá negativo. Eso nos dice que su gráfica al momento de llegar al punto 1 raíz de 2 cambiará y se volverá una figura convexa, porque esto es un punto crítico de la cual nos da la regla así. Entonces, por ende, en este tramo se extenderá al más infinito y lo mismo ocurrirá acá. Y es así como analizamos la convexidad y la concavidad de una función. Ahora vamos a hablar sobre las asíntotas. Para iniciar daremos un concepto de qué es una asíntota. Una asíntota es una recta que se encuentra asociada a la gráfica, que aparece indefinidamente pero nunca se topa. Para entender más sobre una asíntota, graficaremos unos ejemplos. Aquí podemos observar que la asíntota puede abrirse por la derecha para acá o por la izquierda para acá. Este sería el caso de una asíntota vertical, que ahora vamos a explicar cómo calcular una asíntota vertical. Una asíntota vertical se puede calcular con esta definición, que nos dice que para que exista una asíntota vertical, el denominador debe ser igual a 0, o a su vez con límites. El límite de la función de x por la constante hacia la izquierda no es menos el infinito, o el límite de la función cuando la constante tiende por la derecha. Usamos límites laterales para demostrar que la asíntota puede acercarse por la izquierda o por la derecha. Ya, ahora un ejemplo sería de la función ya. Aquí nos daríamos cuenta que igualaríamos el denominador aplicando esta definición, que igualaríamos el denominador es igual a 0, y esto nos quedaría aquí. Aquí nos quedaría x es igual a más menos la raíz, porque está x elevado al cuadrado. Ya, ahora aplicando la definición del límite, este sería x1 es igual. Aquí reemplazando, en esta definición, reemplazando f de x por la ecuación, por la función, y la constante por el 1, por la derecha. Ya. Entonces aquí nos quedaría este 1 debemos reemplazar en todas las x que tiene la función, y esto nos daría un menos infinito. Con el 1 reemplazamos en las x y ya en la calculadora saldría la operación, nos daría una operación al infinito. Y para el límite lateral hacia la izquierda hacemos la misma operación, solamente que reemplazamos aquí en las x el signo, el número 1. Pero, pero el infinito nos quedaría con signo positivo. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las asíntotas horizontales.
Para calcular una asíntota horizontal tenemos unas 3 definiciones que nos dicen que el grado del numerador debería ser menor al grado del denominador. El grado del numerador sería igual al grado del denominador. Ahí tendríamos que aplicar esta propiedad que nos dice que y es igual al coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. Ya, para entender, vamos a hacer un ejemplo, con el mismo ejemplo. Ya. Aquí nos damos cuenta que el coeficiente, el grado del numerador es igual a 1 y el grado del denominador es igual a 2. Y tenemos que ver qué definición aplicar. Si el grado 1 es menor al grado del denominador, entonces esto no quiere decir que aplicamos la primera definición, que nos dice que daría la asíntota, nos daría es igual a 0. Ahora, para aplicar una asíntota, para encontrar una asíntota oblicua, aplicamos la regla que nos dice que si es que existe una asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Y aquí en este ejemplo no habría asíntota oblicua porque hay asíntota horizontal. Pero para entender en un ejemplo, para entender con un ejemplo nos queda x ya. Con este ejemplo aquí vemos que el coeficiente del denominador es el menor y le multiplicamos por el numerador. Ya. Aquí resolvemos de esta manera. Debemos descubrir cuál es la variable que nos ayuda a descubrir la asíntota oblicua. Aquí sería x cuadrado sobre x, nos quedaría x. Entonces la variable sería x, el producto sería x. Y procedemos a realizar la operación. Aquí x por x nos daría x cuadrado, pero aquí el detalle es que debemos cambiar el signo para obtener el resultado. X por 1 nos daría x negativo, porque se cambia el signo. De aquí se nos van las 2x y la asíntota oblicua vendría a ser 2. Eso es todo de... Vamos a explicar un caso en la vida real en las empresas donde se aplica derivadas. Nos dan una ecuación de rentabilidad y nos piden decir si aumenta o disminuye, cuánto debemos invertir para tener una máxima rentabilidad. Y la máxima rentabilidad que obtendremos según esa ecuación. Para ello, debemos derivar la función
de este punto debemos ver si la función aumenta o disminuye en intervalos menores y mayores al punto 200. Para ello vamos a tomar un valor de 100 y lo vamos a reemplazar en la función derivada. Vemos que el valor que nos sale es mayor que 0. Por lo tanto, la ecuación en este punto es mayor, o sea, aumenta. En el siguiente caso, en el caso 2, vamos a tomar un valor de 300. En este caso nos sale un valor negativo. Por lo tanto, en el intervalo de 200 a infinito, la función por el caso B, como habíamos calculado anteriormente, simplemente tendríamos que poner el valor de 200 que lo habíamos calculado anteriormente. Y para calcular la máxima rentabilidad que teníamos, tendríamos que reemplazar el valor de 200 en la ecuación inicial. La máxima rentabilidad que tenemos es 35. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación le voy a explicar sobre el teorema de Rolle. El teorema de Rolle trata sobre una función cualquiera que tiene que ser o puede ser derivada en un intervalo a, b, en donde la función a tiene que ser igual a la función b. Y en esta función existe un punto C en donde su derivada va a ser igual a 0. Esto de aquí trata sobre el teorema de Rolle, en donde que dice que basta el formulario para que sea demostrado.